Corrupción en el Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori. Pero, ¿qué es corrupción? Corrupción es el abuso de poder de funcionarios públicos o privados que socavan la legitimidad de las instituciones en los que laboran, atentando contra la sociedad, orden moral y justicia, así como el desarrollo integral de los pueblos. Bajo esta definición, señalaremos cuatro aspectos que conformaron la organización más grande de corrupción en el Perú. Aspectos de corrupción: control de poderes del Estado, abuso de autoridad, drenaje de fondos públicos y soborno. A continuación, se detallará cada uno de estos aspectos partiendo por Control de poderes del Estado. ¿Cómo se dio este control? Como se sabe, el Estado peruano está conformado por tres poderes y los órganos constitucionales autónomos. El Poder Judicial, con la Corte Suprema de Justicia. El Poder Legislativo, con el Congreso de la República. Y el Poder Ejecutivo, con la Presidencia de la República, en aquel entonces Alberto Fujimori. Durante su gobierno, señalaremos cuatro aspectos de corrupción que permitieron el control absoluto de los poderes del Estado. Autogolpe del 5 de abril del 92. Creación de una nueva constitución. Apoyo del Poder Judicial y de los órganos autónomos constitucionales y el apoyo de las Fuerzas Armadas a narcotraficantes. Con el autogolpe del 5 de abril y la disolución del Congreso, se dio el inicio de un gobierno autoritario y, por tanto, el fin de la democracia. ¿Cuál fue su objetivo? Obtener un mayor poder político, debido a que la bancada fujimorista era una minoría. Esto es corroborado por Jo-Mary Byrd cuando afirma que Fujimori anunció la disolución del Congreso, la suspensión de la Constitución de 1979 y la reorganización del Poder Judicial. En efecto, el presidente disolvió las instituciones democráticas existentes y asumió poderes dictatoriales. De igual forma, la creación de una nueva constitución, según Melissa Vera, otorgaba mayor facilidad para cometer varias transgresiones constitucionales y formar un poder dictatorial y corrupto. Por un lado, impunidad contra los derechos humanos. Caso Alan García, en el que es librado de una acusación constitucional por las masacres de Lurigancho y El Frontón. Caso Miembros de las Fuerzas Armadas, donde Jorge Rabanal Portilla y José Valdivia Dueñas, vinculados con la matanza de reclusos en centros penitenciarios, ascienden al grado de superior. Por otro lado, la promulgación de leyes inconstitucionales, como la Ley de Amnistía en 1995, la cual permitió que en la guerra civil ocurrieran muchas muertes por parte de militares, exonerándolos de ser condenados. La Ley del Sistema de Inteligencia Nacional, según la CBR, otorgaba al SIM amplios poderes y obligaba a organismos públicos y privados a proporcionarle la información que requiriese, bajo responsabilidad penal en caso de incumplimiento. Igualmente, la Ley Lacantuta, según la CBR, establecía que de existir problemas de contienda de competencia sobre la jurisdicción civil o militar, en casos que no son de narcotráfico, estos se resolvieran en la sala respectiva de la Corte Suprema por mayoría simple, reduciendo el número de votos requeridos. Otro hecho que desató el control de poderes fue el apoyo del Poder Judicial y de algunos órganos constitucionales autónomos. ¿Cómo? Esto se debe a que Vladimiro Montesinos, asesor presidencial, formaba parte de una red de prevaricación con los jueces de la Corte Suprema, juzgados superiores y provinciales, en la toma de decisiones y sentencias a favor de Montesinos. Para la tercera candidatura de Alberto Fujimori, Montesinos tuvo como principal aliado a Alejandro Rodríguez Medrano, quien junto a los miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema aprobaron esta candidatura sabiendo que era inconstitucional. El control de los órganos constitucionales autónomos se debe a que José Portillo y Alimpio Montes de Oca, jefes de la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, contribuyeron a este régimen, uno con firmas falsificadas para la inscripción del partido y el otro apoyó la causa a cambio de dinero.
Asimismo, el apoyo de las Fuerzas Armadas a narcotraficantes contribuyó en esta toma de poderes. ¿De qué forma? Estos recibían ciertas divisas por parte de Montesinos, ya que este era financiado por narcotraficantes. Un claro ejemplo es Jaime Araico, quien permitió el traslado de un cargamento de cocaína desde Perú hacia Colombia. Entre las manifestaciones de corrupción se encuentra también el abuso de poder. Teniendo controlados los poderes del Estado, Fujimori usa y abusa de su poder político. Pero, ¿qué entendemos por abuso de poder? Empecemos diciendo que Montesquieu, quien fue uno de los filósofos más reconocidos por su teoría de separación de poderes y a quien le debemos el modelo de democracia que vivimos, dijo: cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hayan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo, y es este el caso de Alberto Fujimori, que abusó de su cargo de presidente. El abuso de poder político que se cometió puede ser explicado a través de abuso contra los derechos humanos, destitución sin razón de los altos mandos de la Marina y sanción a la Policía Nacional, hostigamiento a periodistas y, como último, la manipulación social. El abuso contra los derechos humanos se pone de manifiesto con el número de víctimas fatales producto de la violencia, que asciende a 69.280 personas, tal como lo afirma la CBR. Fujimori desea combatir la subversión implacablemente, pero siempre con la Constitución y la ley. Sin embargo, dio lugar a innumerables casos de abuso contra los derechos humanos. A través del CIM se elaboraban dichos planes y el Grupo Colina se encargaba de ejecutarlos. Entre los crímenes cometidos y de los cuales Alberto Fujimori ha sido acusado, podemos mencionar la ejecución extrajudicial de 42 internos del penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro, el secuestro de Gustavo Gorriti, la tortura del periodista Fabián Salazar, entre otros. Asimismo, encubrió matanzas colectivas de la población subversiva y civil. Prueba de ello es la fosa hallada en Chilcahuayco y en Chumbivilcas, el cementerio clandestino en Chontapunta. Tan solo en los primeros 5 meses del gobierno habían desaparecido alrededor de 200 personas en Huancavelica. En segundo lugar, Fujimori abusa de su cargo cuando destituye altos mandos de la Marina, tales como el vicealmirante Alfonso Panizo, comandante general y presidente del Comando Conjunto, porque se rumoreaba que la Marina era partidaria de Vargas Llosa, por tanto, podrían ocasionar oposición al régimen fujimontesinista. Por otra parte, la sanción a los policías significó la desarticulación de la DINCOTE, en especial la desaparición de unidades de inteligencia como el GEIN. Pero, ¿por qué Fujimori hace esto? A pesar de haber logrado el GEIN un hito con la captura de Guzmán, Fujimori decide suprimirla porque no podía permitir que la policía desmerezca su supuesta labor de mano dura contra el terrorismo. La captura de Guzmán había generado envidia y celos, tanto en unidades de la misma policía como en los institutos armados y sus servicios de inteligencia, especialmente la osadía de golpear sin previa consulta y propagar la noticia por cuenta propia no sería perdonado por el gobierno a estos policías. Sin embargo, no fue suficiente la desarticulación y sanción. Fujimori también se apropia de los logros policiales haciéndolos pasar como avance contrasubversivo de la estrategia de su gobierno. Es decir, dijo que la captura de Guzmán fue gracias al trabajo del CIM y la acción del ejército. En tercer lugar, personas contrarias al régimen fueron hostigadas. El 5 de abril del 92 el ejército ingresó a instalaciones del diario La República para revisar lo que se redactaba. Muchas de las noticias no fueron publicadas, ya que demostraban los hechos que sucedían en ese momento y que perjudicaban a Alberto Fujimori. En cuarto lugar, Fujimori manipula a la sociedad con el miedo al terrorismo, utiliza su posición política para que a través de la prensa chicha con fines de acumulación política haga explotar titulares de los avances en contrasubversión ejercidos por su gobierno, desinformaba y confundía de este modo a la población. Al mismo tiempo se producía una política de terror cuando rememoramos acontecimientos como la Cantuta y Barrios Altos. La matanza en la Cantuta ocurrió el 18 de julio del 92. Un profesor universitario y 9 estudiantes de la Universidad Enrique Guzmán y Valle fueron secuestrados y asesinados por el Grupo Colina.
El 3 de noviembre del 91 ocurre una matanza en Barrios Altos, cercado de Lima. 15 personas erróneamente vinculadas al grupo terrorista Sendero Luminoso fueron asesinadas, incluyendo un niño de 8 años y 4 resultaron heridas. Finalmente, Fujimori abusa de su cargo para violar el secreto de comunicaciones en beneficio personal. Al menos 28 personas fueron víctimas de este delito por el cual Alberto Fujimori está hoy en la cárcel.